Contenido. El curso propedéutico de física consiste en una introducción a la mecánica clásica. El saber tiene una importancia propia. Se estudia una gran variedad de conceptos que son aplicables al resto de las áreas de física. Además, ilustra el razonamiento lógico que se sigue en esta disciplina. Entonces, el curso está pensado desarrollarse en aproximadamente 60 horas, repartido como sigue. Entonces, vamos a ver las unidades del curso. Entonces, la unidad 1 sería movimiento en una dimensión. Entonces, la primera semana, que es esta que estamos comenzando, sería conversión de unidades. Todavía dentro de la primera semana tenemos el tema de proporcionalidad. La segunda semana tenemos MRU. ¿Se acuerdan lo que significa MRU? Sí. ¿Qué significa? Movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Se escucha mal el audio mío también? Movimiento rectilíneo uniforme. La tercera semana va a ser movimiento rectilíneo uniformemente variado o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, un movimiento con aceleración. Y la cuarta semana sería el tema de caída libre. Eso va a ser en la primera unidad, que es movimiento en una dimensión. Ahora la unidad 2 es movimiento en dos dimensiones y equilibrio de traslación. Entonces la semana 5 vamos a ver vectores. La semana 6 vamos a hacer una revisión del examen de la primera unidad. La misma semana 6 vamos a ver movimiento en dos dimensiones, movimiento circular. La semana 7, movimiento en dos dimensiones, movimiento parabólico. Y la semana 8, movimiento traslacional. Eso sería de la unidad 2. La unidad 3 sería dinámica de una partícula y su estudio de su energía mecánica. La semana 9 sería dinámica de una partícula. La semana 10 sería revisión del examen de la segunda unidad. La semana 10, dinámica de una partícula todavía. Semana 10, trabajo y energía. Semana 11, trabajo y energía. Semana 11, teorema de trabajo y energía cinética. Semana 12, conservación de la energía mecánica. Semana 12, ley de conservación de la energía mecánica. Y la última semana, que es la misma 12, revisión del examen tercera unidad. Entonces, si se dan cuenta, en la unidad 1, pues es movimiento en una dimensión cinemática. Unidad 2 es movimiento en dos dimensiones, todavía cinemática. La unidad 3 es dinámica, es decir, dinámica de la partícula y energía mecánica. El objetivo del curso, como ya dije, es que el estudiante sea capaz de realizar un análisis cinemático, dinámico o energético de los sistemas físicos, según sea necesario. Iniciamos el curso hoy, 7 de septiembre del 2020, y lo vamos a finalizar el 27 de noviembre del 2020. Son más o menos como 2 meses y 20 días más o menos del curso. Entonces vamos a estar trabajando estos días. De nuevo el programa, pero aquí ya lo tengo por fechas.
Por ejemplo, hoy 7 dice aplicación de un examen diagnóstico. Esto ahorita les explico. Mañana, martes y miércoles, veríamos conversión de unidades. El 10 y el 11, proporcionalidad. O sea, esto sería esta semana, todo esto que tenemos aquí. Del 14 al 28, MRU. Del 21 al 25, MRV. Y ojo con esto, los exámenes están en azul. El 2 de octubre sería el primer examen parcial, para que no lo olviden. Ese sería en la plataforma del Moodle. Luego, del 5 al 8 de octubre, vectores. El 9 de octubre vamos a realizar el examen parcial. Luego tenemos movimiento en 2 dimensiones MCU del 12 al 16, del 19 al 23 movimiento parabólico, del 26 al 29 equilibrio de traslación. Y aquí de nuevo importante, estas fechas, el 30 de octubre es el examen del segundo parcial. Y luego en el tercer parcial, pues del 2 al 5, dinámica de una partícula. El 6 de noviembre revisamos el segundo parcial. Del 9 al 13, trabajo y energía. Del 16 al 19, teorema de trabajo y energía. Del 23 al 25, conservación de la energía mecánica. Y otra fecha importante, el 26 de noviembre, que sería el tercer parcial. Entonces, no se olviden de estas fechas importantes, exámenes parciales, 2 de octubre, 30 de octubre, 26 de noviembre, y el 27 de noviembre ya sabrían su calificación final del curso. Ahora, por unidad tenemos objetivos de evaluación, es decir, lo que vamos a evaluar. Entonces, los exámenes se elaboran y aplican de manera colegiada, es decir, es el mismo examen para todos los cursos de física propedéutica. Luego, en el primer examen parcial, es describir el movimiento de una partícula en una dimensión. No se olviden que la primera unidad es movimiento en una dimensión, mediante la ecuación cinemática, es decir, vamos a usar cinemática, prediciendo el valor de velocidad, aceleración y distancia recorrida en un tiempo dado. Ahora, en el segundo parcial, vamos a ampliar el concepto de ecuación cinemática al describir casos simples de movimiento en 2 dimensiones. Ya lo hemos dicho, la unidad 2 es movimiento en 2 dimensiones, y estudiar su equilibrio al aplicar la primera ley de Newton. Y en el tercer parcial tenemos que aplicar el principio de conservación de energía mecánica. Entonces es energía mecánica, conservación de energía mecánica, para hallar el valor de los parámetros cinemáticos de una partícula y contrastar con el uso de la segunda ley de Newton. La evaluación dice: se propone formar una carpeta de evidencia con las actividades señaladas en cada una de las unidades, representando esto una parte sustancial de la calificación del alumno en cada unidad. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Tenemos el 50% del examen. Este va a ser en la plataforma, en el Moodle. Entonces, esos exámenes van a ser ahí en el Moodle. Luego, el 10% también de examen en la plataforma. El 20% de un laboratorio virtual, mediante, pues vamos a usar como simulaciones de física, porque ahorita pues no tenemos o no podemos tener laboratorios. Entonces, pues vamos a simular los experimentos
el 10% un problema argumentado, es decir, que en el problema describan cómo lo hicieron, por qué lo hicieron, qué método usaron, todas esas cuestiones, y el 10% que sobra sería de tareas. Entonces, pues este sería el criterio de evaluación. Luego tenemos la bibliografía. Entonces tenemos, por ejemplo, el Física General con experimentos sencillos de Antonio Máximo. Tenemos el Física para Ciencias de Ingeniería de Serve. Tenemos el Resnick. Tenemos el Tipler. Tenemos el de 6 ideas fundamentales de Moore. Tenemos el de Mecánica de la colección Berkeley. Luego el Física de Searle-Szymanski y el Diálogo de Feynman, tomo 1, y Física General de la serie Sean. Entonces, esta es la bibliografía básica. Entonces, aquí en la plataforma también nos va a indicar que hay esta. Dice la física como una ciencia natural y las ramas de la física. Entonces, la física se sustenta en observaciones experimentales. Ustedes ya saben que la física pues es una ciencia experimental donde se tiene que hacer experimentos, pero pues ahorita por las cuestiones de la situación actual pues no estamos o no se puede hacer experimentos, pero la física pues es una ciencia experimental. Entonces los objetivos principales de la física pues son identificar un número limitado de leyes fundamentales que rigen los fenómenos naturales y usarlas para desarrollar teorías capaces de anticipar los resultados experimentales. Las leyes fundamentales que se usan para elaborar las teorías se expresan en lenguaje de las matemáticas. Esto es muy importante, es decir, ustedes deben de tener un buen nivel de matemáticas para estudiar física, deben de saber, ya que la matemática es la herramienta que proporciona un puente entre teoría y experimento. Ahora, en sus inicios, la física se consideraba como una ciencia dedicada a estudiar los fenómenos de la naturaleza o fenómenos que se producían en la naturaleza. Pues sabemos que la física es una ciencia natural, ¿verdad? Por mucho tiempo se le llamaba filosofía natural, o sea, a la física se le llamaba filosofía natural. Incluso el libro de Newton, el libro más importante de Newton, nosotros lo recordamos como principios principios matemáticos de la filosofía natural. Es decir, Newton ya se refería a filosofía natural, que nosotros ahora entendemos como física. Ahora, a partir del siglo XIX, la física restringió su campo de estudio, es decir, se enfocó, lo hizo más reducido en un número de fenómenos denominados fenómenos físicos. O sea, ya fue más selectiva, dijo, esto sí lo voy a estudiar y esto no lo voy a estudiar, separándose de las demás para formar parte de otras ciencias naturales. Es decir, ahí ya se fue por un lado con las ciencias naturales, con la química, con la biología, etc. En el presente curso se estudiará la mecánica, es muy importante, este curso es de mecánica,
la cual se enfoca en estudiar el movimiento de los cuerpos. La mecánica estudia el movimiento de los cuerpos. Se divide en cinemática, dinámica y estática. ¿Sí? No se olviden que la mecánica se divide en cinemática, dinámica y estática. Aquí en el diagrama pues podemos ver la clasificación de la física. Tenemos que a la física se le clasifica en física moderna y en física clásica. La física clásica tiene mecánica, óptica, acústica, termología o termodinámica y electromagnetismo. Estas son las áreas más comunes en las que se divide la física clásica. Ahora, la mecánica, que es lo que vamos a estudiar en este curso, esto hay que tenerlo muy presente, mecánica, se divide en cinemática y en dinámica. También nuestro curso va a estar dividido en cinemática y dinámica. Pero ¿qué hace diferente a la cinemática de la dinámica? Pues que estudia el movimiento y las causas que lo producen. Perdón, sin atender las causas que lo producen. Es decir, estudia el movimiento sin estudiar sus causas. Es decir, estudia el movimiento, pero no estudia por qué se mueven los objetos o por qué se mueven las cosas. Y en cambio la dinámica estudia el movimiento, pero también estudia las causas, ¿sí? Es decir, movimiento y sus causas. Entonces, nosotros en este curso pues, vamos a estudiar mecánica clásica, que a su vez se divide en cinemática y dinámica. Cinemática estudia el movimiento sin sus causas y dinámica estudia el movimiento con sus causas. Acá tenemos también la física moderna, que no vamos a ver en este curso, pero que se divide en mecánica y en mecánica relativista, cuántica y relativista. ¿Qué estudia la cuántica? Pues estudia la física a niveles microscópicos, y la relativista estudia la física a velocidades muy grandes, a altas velocidades. Ahora, ¿qué estudia la óptica? ¿Alguien se acuerda que estudia la óptica? ¿Qué estudiaba la óptica? El comportamiento de la luz. La luz, ¿verdad? La luz, ajá, sus fenómenos físicos, ¿de acuerdo? La acústica, pues el sonido. La termología, pues el calor, y el electromagnetismo, como su nombre lo dice, pues electricidad y magnetismo, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la clasificación más aceptada a nivel educativo de la física. Entonces, sabemos que tradicionalmente la física se divide en las ramas mencionadas por conveniencia didáctica, o sea, en todo relacionado a la educación. Esa
división se respeta en la mayoría de los libros de enseñanza. Entonces, pues la mayoría de los libros van a separar o van a clasificar la física de esta manera. Entonces, como ya les había dicho, nos vamos a enfocar en mecánica y sabemos que es el campo de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Entonces, eso es la mecánica, área de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Mecánica la podemos dividir en cinemática y en dinámica. Ya habíamos dicho que cinemática pues es la descripción de cómo se mueven los objetos o estudia el movimiento sin las causas que lo producen, y dinámica estudia la fuerza, o más bien estudia el movimiento y las causas que lo provocan. Por ejemplo, la fuerza es una causa que provoca el movimiento. Entonces les voy a dejar una tarea. Dice, antes de pasar al estudio de la próxima sección, resuelva las preguntas siguientes, o la pregunta siguiente. Dice, cite algunos fenómenos que se estudian en cada una de las ramas de la física. Por ejemplo, aquí en mecánica tenemos que se estudia pues MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Por ejemplo, también se estudia el MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué otro ejemplo tenemos? ¿Quién me puede decir otro ejemplo de que se estudia aquí en mecánica? ¿Caída libre? Caída libre, sí, caída libre es otro ejemplo que también vamos a ver en el curso. Caída libre. Por ejemplo, tiro vertical. Tiro vertical, también lo estudiamos aquí. Tiro parabólico, movimiento circular, fuerza, todo lo de fuerzas. Por ejemplo, la segunda ley de Newton, donde aparece fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, todos esos pues son fenómenos que se estudian en mecánica. Por ejemplo, en calor, pues tenemos lo de temperatura, tenemos también termómetros, tenemos las leyes de los gases, etcétera. En electricidad, pues tenemos corriente eléctrica, la ley de Ohm, circuitos eléctricos. Entonces les voy a dejar que escriban cinco fenómenos físicos que se estudien en cada una. 5 de mecánica, 5 de calor, 5 de óptica, 5 de ondulatorio, 5 de electricidad y 5 de física moderna. Eso lo hacen en la libreta. Ok. Sí. Me basé en estos libros para esta diapositiva, en el Física General con experimentos sencillos de Antonio Máximo, también se le llama Alvarenga, y en el Física para Ciencias de Ingeniería de CERN. Y aquí pues saqué algunas de los mapas conceptuales que venían